Buenos días para todos, un buen inicio de semana. En esta vez vamos a ir ya concretando más nuestros temas relacionados ya a nuestras áreas, lo que vamos a estudiar. Hemos venido más o menos haciendo un pequeño recuento, pero también avanzando mucho en las dos áreas específicamente, como es el área de matemáticas y el área de lengua y literatura. Hoy vamos a continuar con lengua y literatura, pero antes de ello vamos a ver si es que nos acordamos toda la canción de la casita. ¿Ah? Vamos a ver. En un caminito verde yo tengo una casa hermosa donde crecen los trigales y vuelan las mariposas. Después que viene. Mi casita de madera es hermosa de verdad. Tiene baño, dormitorio y una cocina de gas. ¿Ah? Luego, la tercera parte, porque la semana anterior vimos estas dos. El techo de mi casita es de tejas coloradas, sus paredes son tan blancas y sus puertas azuladas. A ver, repito, el techo de mi casita es de tejas coloradas, sus paredes son muy blancas y sus puertas azuladas. Y la otra parte, la última. Tiene el jardín muchas flores, todas ellas, todas ellas perfumadas. Es tan linda mi casita que parece un sueño de hadas. Es tan linda mi casita que parece un sueño de hadas. A ver, a ver si recordamos entonces esta canción y nos ponemos a cantar. Porque tenemos que estar alegres, tenemos que estar felices, tenemos que trabajar con tranquilidad. Eso nos eleva las defensas e impide que cualquier virus nos ataque. Pero si estamos tristes, si no cantamos, si no jugamos, si no realizamos las tareas, nos va a causar eso mucho daño, ¿sí? Entonces, a levantar el ánimo, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, un solo grito. ¿Cómo están? Amigos, ¿cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo imposible por hacernos más amigos. ¿Cómo están? Amigos, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a ver, desde la semana anterior nosotros venimos haciendo una serie de lecturitas, ¿ya? Entre ellas, entre las lecturas estaba que hablamos de la piel humana, ¿sí? Nuestra piel, ¿cómo era nuestra piel? ¿Ah? ¿Sí? La piel era una parte muy importantísima de nuestro cuerpo, que protege a nuestras células, protege a nuestro esqueleto para evitar que entre gérmenes, que entre el polvo, que entre basura, ¿sí? La piel nos permite tener el tacto, sentir si las cosas son duras, si las cosas son ásperas, si son delicadas, si son suaves, ¿no es cierto? Si son, eso nos permite a nosotros. Tiene una sustancia que se llama ¿qué? Melamina. ¿Qué es lo que produce la melamina? El color de la piel, ¿no es cierto? Entonces, todas estas lecturitas hemos venido haciendo y también hemos venido haciendo algunas actividades, ¿sí? Pero luego pasamos a una siguiente lectura y vimos acerca de, a ver si se acuerdan la lectura, el cuerpo se cura solo, ¿se acuerdan? Decíamos que el cuerpo se cura solo. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una herida? ¿Qué es lo que pasa, ya? Y en estas lecturas que nosotros hemos realizado, hemos aprendido muchas palabras, ¿sí? Y ahí aprendimos de la epidermis. ¿Qué es la epidermis? ¿Sí? La parte superior de la piel. Esa es la epidermis. Que impide que nuestra piel quede sin humedad por los rayos del sol. ¿Ya? Entonces impide esta capa es muy importante en nuestro cuerpo, ¿ya? Y vinimos leyendo todo cómo está formado nuestro cuerpito, de que si es que tenemos heridas, las células se regeneran y nuevamente se arreglan, se componen, ¿no es cierto? Tenemos la herida comienza a coagularse justamente porque nuestro cuerpo, nuestra célula, tiene este tipo de defensas, ¿ya? Y en una parte de las actividades que les mandé, había la conformación de las palabras.
Y estaba revisando y ustedes lo hicieron bien, pero también hay algunos que a lo mejor fallaron ahí y por eso hoy voy a reforzar sobre la conformación de las familias de palabras. Miren, una palabra puede tener muchas familias, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo antes de dar un significado de cómo se conforman las palabras. Por ejemplo, si yo tengo pan, puedo decir panadería, panadero, pancito. O sea, de la palabra pan pueden salir muchas palabras, ¿sí? Pero hay palabras que tienen, para formar una familia, que tienen un prefijo, que es el prefijo, ¿ya? Es una parte que va antes de la palabra para formar una nueva palabra. Por ejemplo, dermis es piel, pero si le pongo epidermis, se ha formado una familia y se pone la palabra epidermis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la palabra que va antes, por ejemplo, decía dermis, y acá tenemos epi. Este epi es un prefijo. Un prefijo es aquella palabrita que va antes, ¿sí? Que va antes de una palabra para formar una nueva palabra, ¿sí? Y entonces hay otra palabra que puede ir después y eso se llama sufijo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, en pan, panadero, ya tenemos un sufijo. Panadería, nadería es un sufijo. Pero las que van antes se llaman prefijos, ¿no es cierto? Y eso estaba en el cuadrito que ustedes estudiaron, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, en el cuadrito que estudiaron, ustedes leyeron, dice, el prefijo re significa volver a hacer algo, ¿sí? Repito, ¿cierto? Repito, ¿qué hago? Vuelvo a hacer algo, ¿no es cierto? Puedo ser, por ejemplo, el prefijo recontagio. Son aquellas personas que se vuelven a contagiar del virus cuando ya se han contagiado, ¿ya? ¿No es cierto? Reescribo, ¿ya? Cuando, ¿qué? Cuando vuelvo a escribir otra vez. Releo, vuelvo a leer otra vez, ¿sí? Entonces, ¿qué es el prefijo? ¿Ya? Es una palabra que va antes de una palabra principal. ¿Para qué? Para formar una nueva palabra, ¿sí? Ya, entonces, en las palabritas nosotros tenemos la palabra principal, esta se llama raíz. Y antes de la palabra, lo que va antes, este de aquí, se llama prefijo. Y por ejemplo, en lo que decía yo, ya el prefijo re, cuando digo, por ejemplo, re, leo. Re, leo. Aquí está el prefijo y aquí está la raíz, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si yo digo, por ejemplo, un sufijo, es cuando va después. Aquí está la raíz y acá tenemos el sufijo, ¿no es cierto? ¿Ya? El sufijo es una palabra que va después de la palabra y forma una nueva familia de palabras, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros una nueva lectura. La lectura tiene que ser bien pronunciada y tenemos que ir comprendiendo. En la lámina que yo les voy a enviar, yo tengo una nueva lecturita. Por favor, a lo mejor les vaya a cansar, pero yo quiero que ustedes tomen en consideración cómo tenemos que hacer la lectura. Ya estamos en cuarto año y por lo tanto nuestra lectura tiene que ser fluida. Y por eso en la conformación de las palabras yo les indico qué es el prefijo, qué es la raíz y qué es el sufijo. El prefijo es una palabra que va antes de la raíz para formar una nueva palabra, o sea, una familia de palabras. Y el sufijo es el que va después de la raíz para formar ¿qué? Nuevas palabras, una familia de palabras.
Yo les he puesto aquí dos ejemplos. Epidermis. Epi es el prefijo, dermis es la raíz. Se ha formado una nueva palabra, ¿no es cierto? Ahora, releo. Re también es el prefijo y leo es la raíz, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está entonces, ya, muy bien, correcto. Ya. Entonces les decía, vamos a ver una nueva lectura. Yo les voy a leer, ustedes me escuchan, ¿ya? Una lectura modelo para ver cómo tengo que leer y así quiero que lo hagan. Vamos primero a ir copiando esta lectura en una hojita o en un cuaderno. Y luego de mi cuaderno tengo que leer porque ahí tiene que estar bien escrito con buena letra. Vamos a ver. Moretones y ampollas, así se llama. ¿Tiene relación a qué? A lo que nosotros venimos estudiando, ¿de dónde? Del color de nuestra piel, ¿sí? De las heridas que se causan en nuestra piel. Y ahora vamos a ver sobre los moretones y las ampollas. ¿Alguna vez ustedes se han caído, ¿no es cierto? Se caen, se rasmillan, se hace una caracha, pero hay veces que no se hace la caracha. Se produce únicamente un moretón cuando nos golpeamos, especialmente en la cara, en el ojo. Se hace un moretón, se hace negro y hasta se hincha, ¿no es cierto? A eso lo decimos nosotros, moretón. Miren, y vamos a saber por qué se producen los moretones con esta lecturita. Recuerden ustedes que con la lectura aprendemos más. Por eso la pregunta es, ¿para qué leemos? Para aprender más, ¿cierto? Entonces dice la lectura, moretones y ampollas. Cuando una persona se da un golpe en una parte del cuerpo, el músculo se comprime contra el hueso y se rompen pequeñas venas y arterias. El músculo se comprime contra el cuerpo y se rompen unas venitas que tenemos, ¿sí? Unas venitas y unas arterias, que son unas especies de mangueras tan finitas por donde va nuestra sangre. Y al romperse eso, la sangre se riega. Vamos a oír. Entonces sale un moretón. Un moretón es como un corte que sufre el cuerpo, pero al revés. Es decir, no para afuera, sino para adentro. Cuando alguien tiene una herida, la sangre sale, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando alguien tiene una herida, la sangre sale. En un moretón, la sangre sale, también sale, ¿sí? Pero se queda debajo de la piel. El tono azul oscuro o negro que toma la parte golpeada es la sangre que está debajo de la piel. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se hace negro? Es porque la sangre que se regó de la arteria, de la vena que se rompió, está regada ahí. Entonces, como nuestra piel, la parte de la epidermis es transparente, aparece y se deja ver el negro, ¿no es cierto? Se deja ver el negro. El moretón cambia de color mientras se cura. Va de negro a púrpura, luego a naranja y después a amarillo. Cada vez el color es menos intenso. Esto quiere decir que la sangre es reabsorbida por el cuerpo y el músculo se está curando. Otra forma que tiene la piel para proteger al cuerpo son las ampollas. Son reacciones de la piel a quemaduras o a la fricción. Estas ampollas ayudan a reparar el daño producido en el cuerpo. Se produce cuando la piel se estira y se forma una bolsa llena de líquido que protege la herida. Vean, este líquido, esta agua que se hace en la ampolla. ¿Sí les ha salido una ampolla? Cuando cogemos un machete, una pala y nuestras manitos no están acostumbradas a tener eso, nos salen unas ampollas y la ampolla es una bombita de agua. ¿Por qué sale la bombita de agua? Porque le protege a la piel, ¿sí? De igual cuando nos ponemos un zapato apretado, nos sale una ampolla, ¿sí? Y esta agüita le protege. Pero cuando se revienta, ¿qué pasa? La piel se desprende, entonces ahí sí ya nos arde, ¿no es cierto? Pero sin embargo, nuestra piel, nuestra naturaleza es sagrada, que nos ayuda a curar de esto, ¿ya? Se produce cuando la piel se estira y se forma una bolsa llena de líquido que protege la herida. En el interior las células trabajan para rápidamente curar el lastimado.
el líquido es reabsorbido por el cuerpo y la ampolla se seca. Cuando nosotros no nos reventamos la ampolla, tranquilamente se seca solito y el cuerpo se cura. Entonces nuestra naturaleza es tan sagrada que nuestro mismo cuerpo se cura. Pero si nos vamos a cortar un dedo, ¿se curará? Allá no, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí ya se desprende y las células no pueden unirse. Aunque hay muchos casos que, por ejemplo, han sucedido estos accidentes y la gente lo que ha hecho es correr hacia los hospitales, puestos el dedo ahí en el que se cortó y les han curado, les han sanado, porque las células se regeneran, si las células se reproducen nuevamente, ¿ya? Y miren qué tan bonito es nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, que nos protege de todo. Ya vimos que la piel nos protege de muchas cosas. Ya vimos cómo se curan las heridas. Cuando tenemos una herida, las células se regeneran. Y ahora vemos cómo se producen los moretones y las ampollas. ¿Sí? Las ampollas, cuando existe el rozamiento de una situación que aprieta la piel contra el músculo o contra el hueso. Y ahí es cuando se produce la ampolla, ¿ya? Aquí hay algunas palabritas nuevas que ustedes van a ir leyendo. ¿Qué quiere decir fricción? Es el rozamiento entre dos cuerpos en contacto. Esa es la fricción, ¿ya? Dos cuerpos en contacto. Por ejemplo, mi mano, mi dedo. ¿Con qué? Con el machete, con el hacha. Mi pie con el zapato, ¿cierto? Esa es la ampolla que se produce, ¿ya? A través de la fricción. ¿Qué son las venas? Había dicho que las venas son unos tubitos pequeñitos, unas mangueritas que transportan nuestra sangre por los diferentes tejidos. Ustedes pueden verse las venas, tranquilamente se ven las venas, ¿no es cierto? ¿Ya? Se ven las venitas a través de nuestra piel, ¿ya? ¿Qué son las arterias? Las arterias son unos conductos que llevan la sangre desde el corazón. Aquí está nuestro corazón y van llevando desde aquí hacia las demás partes del cuerpo. En cambio, las venas son las que llevan la sangre para que retorne al corazón. O sea, por aquí se van venas. Por eso es peligroso tener una herida en una vena. ¿Por qué? Porque podemos desangrar mucho y el corazón se queda sin sangre. Y el momento que se queda sin sangre se produce un shock. Ese shock produce la muerte. Entonces hay que tener cuidado con las heridas en las casas, ¿cierto? Que pueden causarnos artefactos que no podemos utilizar los niños. Por favor, tomemos en cuenta esto. Ya. Entonces, miren, esta es una nueva lectura. Una nueva lectura que yo necesariamente tengo que leerlo. ¿Para qué? Para poder comprender y, en este caso, pronunciar bien todas las sílabas y todas las palabras, ¿ya? Y puedo, para comprender, hay algunas técnicas. Por ejemplo, puedo hacerme yo mismo, luego que leí, unas preguntas, ¿ya? Yo puedo decir, ¿qué son los moretones? A ver, ustedes conocen, ¿ya? ¿Qué son los moretones? ¿Qué son las ampollas? Ahí está la pregunta. Y entonces, si no entiendo qué tengo que hacer, volver a leer, ¿ya? Esa es la lectura que tengo que comprender. Entonces digo, busco y veo qué son los moretones. Dice, el moretón es como un corte que sufre el cuerpo, pero al revés, ¿no es cierto? O sea, en vez de ser para afuera, es dentro de nuestra piel. Y nuestra sangre o la sangre de ese golpe que se ciega a través de las venas, de las arterias. Se ciega, entonces no sale la sangre, entonces la piel nuestra cambia de color y se produce un hinchazón, ¿ya? ¿Qué son las ampollas? Las ampollas es una bomba de agua que se produce por la fricción, ¿sí? Del músculo o con otro elemento, y entonces la piel se defiende, porque la naturaleza es tan sagrada, se defiende y produce la bombita de agua, ¿ya? Como una boya de agua. ¿Para qué? Para que vaya deteniendo el golpe o el roce o la fricción. Entonces se defiende, ¿ya? Puedo también hacerme preguntas y decir yo, ¿qué es un moretón? Explico qué es el moretón. Entonces ahora como ya leí,
Ya conozco, ya sé y explico qué es el moretón, ¿sí? Voy a aplicar lo que yo conozco aquí. ¿De qué? ¿Qué conocí? De que se forman las palabras con un prefijo, que es una palabra que está antes de una palabra que se llama raíz, o sea, que es la palabra inicial, y que da origen a una nueva palabra. Ese es el prefijo. Entonces yo voy a aplicar una estrategia y a realizar una actividad de separar las palabras en prefijo y raíz. Para descubrir sus significados de las palabras, reabsorber. ¿Qué es reabsorber? Vean, está re. Ese es el prefijo. Y absorber. Cuando un líquido regresa, ¿no es cierto? Cuando un líquido regresa es absorber. Por ejemplo, me dan un sorbete y dice absorbe el jugo. Ahí es cuando el líquido regresa, ¿no es cierto? Ese es absorber. Pero si digo reabsorber, es volver a hacer algo. Entonces la piel lo que hace es vuelve a hacer algo. Reabsorbe, ¿no es cierto? El agua que se formó en la ampolla, reabsorbe nuevamente y ustedes han visto que la ampolla se seca sin ningún problema, ¿no es cierto? ¿Ya? Parar significa construir, dice, ¿no es cierto? En español antiguo, y accionar significa poner en funcionamiento el movimiento o movimiento algo. Esas son las palabritas nuevas que yo voy a tener que explicar qué quiere, qué significa. Entonces, tomo en consideración esto para poder hacer en estas actividades. Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque, señalo en el casillero en el que me encuentro. ¿Puedo encontrar el significado de palabras utilizando prefijos? Claro. ¿Ah? Claro que sí, ¿cierto? Comprendo los contenidos explicados, explícitos e explícitos de un texto, o sea, los que están dentro del texto. Puedo registrar la información utilizando organizadores gráficos. Miren que el organizador gráfico es algo muy importante. Por ejemplo, cuando yo coloco, espérenme un ratito que borro, yo coloco, por ejemplo, y digo que son los moretones y las ampollas. Los moretones y las ampollas, entonces, son heridas producidas en la piel por golpes o por fricciones. En este caso, cuando son golpes es porque el músculo se ha golpeado y se han roto las venas y las arterias. Ay. Dice con un marcador que no se borra. Muy bien. Entonces, puedo realizar yo tranquilamente estos organizadores gráficos que me van a ayudar a entender. Si dice que se han producido por golpes, ¿qué se riega al producirse este golpe? ¿Qué se dañan? Las venas y las arterias. ¿Qué salen de las venas y las arterias? Sangre, ¿cierto? Y por eso se producen los moretones y se produce el hinchazón. Puede ser en la cara, puede ser en la mano, puede ser en el brazo. Algunas veces nos ha sucedido eso. En la canilla, cuando jugamos fútbol, nos patean, ¿qué se hace? Se hace morado. ¿Por qué? Porque las arterias se rompen. Entonces, vamos entendiendo bien, ¿sí? Entendemos esta lecturita que es muy importante para nosotros, ¿ya? Y con esto vamos a acabar la actividad que venimos trayendo desde la semana anterior. ¿Entendido? Correcto. Yo les voy a mandar la lectura, leemos y aplicamos todas las actividades que están ahí, ¿ya? Gracias.